rostro y pongamos este tiempo de la palabra en el nombre del Señor. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo donde nos podemos reunir como tu iglesia para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Abre nuestros oídos, Señor, físicos y Señor, también espirituales para poder escuchar tu palabra, para poderla retener, Señor, y dar mucho fruto, Señor. Ayúdanos, oh Dios, aleluya, en el conocimiento de tu palabra, pero también, Señor, en el crecimiento y la madurez espiritual, Señor, que debe caracterizar a los hijos y a las hijas de Dios. Gracias por este pueblo, los bendigo, Señor, y pido que esta enseñanza sea de bendición, de consolación, de exhortación a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, decimos amén. Yo quiero que leamos el capítulo 13. Joana lo leyó, ahora al inicio de la reunión. Pero yo quiero que lo leamos. Es un capítulo de los que me ha correspondido a mí en Romanos. Es uno de los capítulos más cortos. Sin embargo, no por ser corto deja de tener trascendencia e importancia. Ahora, yo antes de empezar quiero preguntarles, ¿se acuerdan lo que les dije la semana pasada que trajeran? Y quiero saber si alguno lo trajo. ¿Se acuerdan? Yo les dije que trajeran. Sí, hermana Patricia, ¿qué? Tenedor y cuchillo. ¿Quién trajo tenedor y cuchillo? ¿Ah? Bueno, probablemente, o sea, yo sé que no lo van a traer físicamente, pero hermanos, Pablo, el mismo apóstol Pablo, hablaba y decía, no recuerdo en cuál de sus cartas lo decía, pero decía que eran los Gálatas. Ustedes debiendo de ser ya maestros, todavía siguen inmaduros, todavía hay que darles leche. Hebreos, gracias. Entonces no sé si es Pablo. Ok. Pero hermanos, nosotros ya estamos en un tiempo donde ya deberíamos dejar el puré y deberíamos dejar la leche. Ya deberíamos, hermanos, empezar a comer un buen y rico bistec. ¿Alguien se ha comido en algún momento un buen bistec? ¿Verdad? Yo en alguna ocasión tuve mi hija nos invitó a comer a un restaurante y me dice, mamá, pida. Y yo dije, voy a pedir, ¿verdad? Y uno pide cosas que a veces no generalmente no comería, ¿verdad? Y yo me pedí, hermanos, un filet mignon. Yo había oído el bendito filet mignon para arriba y para abajo. Pero, hermanos, qué cosa más deliciosa. Qué cosa más deliciosa. Y uno hasta que degusta, ¿verdad? La carnita. Así debe de ser la carta a los romanos. Y es un bistec difícil muchas veces de que lo cortemos y de que no lo comamos, porque muchas veces, hermanos, dentro de nuestra vida como cristianos queremos, ¿verdad?, ser nosotros los que dominemos el ambiente, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera o a nuestra forma. Pero no es ni a su forma ni a su manera, sino a la forma y a la manera de ¿quién? De Dios. Entonces, por eso la importancia de que usted, hermanos, sea maduro para escuchar y escudriñar conmigo esta palabra. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ok. Que nada nos interrumpa, hermanos, que nada nos quiera ahí confundir, que escudriñemos la palabra y, hermanos, podamos saber y entender, aleluya, qué es lo que el Señor nos quiere hablar, porque si nosotros leemos, y algo que nosotros hemos aprendido es sobre estudiar el contexto de la palabra, ¿sí o no? ¿Ok? Si nosotros escudriñamos el contexto histórico en el que Pablo escribe esta carta a los romanos y específicamente esta sección del capítulo 13, si usted se va a estudiar conmigo el contexto histórico, ¿quién estaba gobernando ahí? No lo busque en la Biblia o en ese capítulo en específico porque no lo va a decir.
pero vaya a la historia y escudriñe, pero yo le voy a ayudar un poquito, porque tenemos que entender el contexto histórico en el cual Pablo está hablando en esta carta a los Romanos capítulo 13. ¿Cuál era el contexto político? ¿Qué era lo que, para que usted me entienda, tal vez si no me entiende la palabra contexto, qué era lo que estaba sucediendo en el mundo cuando Pablo escribe, estando en la isla de Corinto, le escribe a los romanos? ¿Qué era? ¿Cuál era el contexto? Bueno, le voy a decir cuál era el contexto histórico. ¿Quién era ahí el emperador? ¿Ustedes saben quién era el emperador en ese momento, Keila? ¿Quién era el emperador en el momento en que Pablo escribe esta carta? ¿Ah? Nerón. Nerón era el emperador. Y estudie qué clase de emperador era. Era un tirano. Era una persona demente. Era un psicópata. De todo tenía. ¿Verdad? Y si vemos el contexto político, ahí no había democracia. Era un imperio. Y se hacía lo que el emperador decía. Y en ese tiempo, hermanos, el emperador, ¿sabe qué era? Dios. Era un Dios. Para los romanos, el emperador, ¿verdad? Y hubieron muchos emperadores, y la mayoría fueron tiranos, hombres dados al pecado, a la iniquidad. No, yo creo que no hubo uno así como que se pudiera salvar. Pero ese es en el contexto histórico que Pablo escribe esto, porque a veces uno dice, pero era Pablo. Y ahora, hermanos, ¿cuál es nuestro contexto actualmente en nuestro país, en Costa Rica? ¿En nosotros qué vivimos? ¿Una qué? ¿En una qué? En una democracia, ¿verdad? Ok. Entonces yo quiero que usted por favor entienda, hermanos, el contexto histórico en el que Pablo escribe esta carta y la importancia, hermanos, de entender lo que dice Pablo aquí y cómo los cristianos debemos de responder a nuestros deberes patrióticos. Porque el que usted y yo seamos cristianos, hermanos, no nos exime de que vivimos en un país y que debemos de cumplir las leyes de ese país, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, por ahí un día el pastor hablaba de que vio en el Facebook de alguien que se denomina cristiano hablando mal del presidente. Y no solamente porque yo puedo criticar el trabajo presidencial o de los ministros, pero yo tengo que ser cuidadoso en la forma en que yo lo hago y más que cuidadoso, respetuoso, ¿verdad? Porque ustedes, todos y cada uno de nosotros estamos aquí, y no estamos exentos a que nos critiquen de algo que hagamos, ¿sí o no? Pero que sea una forma respetuosa. Si a usted del gobierno o el presidente no le parece lo que ha hecho, okay, usted como ciudadano está en el derecho, ¿verdad? Y de decir, no me parece lo que hace, pero en el marco del respeto. Y un cristiano, hermanos, una persona que se dice ser cristiano, creyente, con Cristo en su corazón, no puede, hermanos, no debe criticar al gobierno ni en forma burlona ni en forma sarcástica. Porque, hermanos, vamos a ver más adelante quién es el que permitió que Costa Rica tenga un presidente que se llama Rodrigo Chávez. Y a veces nosotros decimos, pero es que pasó esto y esto. No, hay alguien. Y usted sabe quién es el que permite que se pongan y se quiten presidentes. Usted sabe quién es. ¿Quién es? Y si usted está en contra, y si usted se pone en contra o empieza como cristiano a tomar en tono burlesco lo que alguien haga, usted, hermanos, está confrontando la autoridad. Por eso le digo, esto no es un bistec. Esto no es un bistec fácil de comer. Quiero que empecemos desarrollando un poquitito qué es lo que Pablo quiere enseñarnos en este capítulo. Y es que Pablo, hermanos, quiere mostrarnos que la caridad cristiana se extiende a los deberes hacia el Estado.
usted y yo, como ciudadanos de Costa Rica, tenemos deberes hacia el Estado, ¿sí o no? ¿Qué, uno de los deberes que tenemos hacia el Estado? ¿Alguien que me diga? Pagar impuestos, lo que a muchos no les gusta o a ninguno le gusta, pagar impuestos. También hay otros deberes, como cuáles. ¿Mm? Que el otro año vamos a tener el privilegio de retomarlo. Votar, ¿verdad? Votar. Y yo sé, hermanos, que a veces se pone difícil y que uno dice, Señor, ¿en qué cara nos persinamos, verdad? Pero es ahí donde tenemos que buscar, hermanos, la presencia de Dios. Orar como pueblo cristiano, hermanos, muchas veces nuestro país está como está porque muchas veces los cristianos no nos hemos puesto a hablar rodillas y le dejamos la responsabilidad a otros. Hablamos de los magistrados, hablamos de los diputados, pero ¿cuántos nos hemos sentado o cuántos nos hemos arrodillado a orar y a clamar por nuestro país? Ahí se la dejo. Es un deber cristiano. Porque Dios es el autor del orden social. ¿Usted sabía que Dios fue el que puso este orden de presidentes, que tuvieran gobiernos en los países? Dios fue el que lo instituyó. El hombre creado para vivir en comunidad necesita un orden social que lo guíe hacia un fin último. Y la autoridad legítima es parte del plan divino. Dios ha impuesto autoridades, ¿sí o no? En el hogar, ¿quién es la autoridad? No. ¿Quién es? El hombre, ¿verdad? Las mujeres que estamos casadas, ¿quién es la autoridad? ¿Verdad? Y si hay hijos, ¿quién es la autoridad? Los padres. Y en el trabajo, ¿quién es la autoridad? El jefe. En todo lugar, hermanos, para que una sociedad pueda vivir en orden, para que haya una guía, tienen que haber autoridades, ¿sí o no? Y cuando no hay autoridad, hay anarquismo, ¿verdad? Que es que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Imagínense en un país como el nuestro, que es relativamente pequeño comparado con otros países. Imagínense que 5 millones o 6 millones, ya no sé cuántos somos, de personas querramos hacer lo que nos dé la gana. Y probablemente, hermanos, mi forma de pensar no va a ser igual a la de mi hermana Lourdes. Y yo diga, mira, yo quiero, si me da la gana voy a cruzar por esta calle, o si me da la gana no cruzo, o voy con mi carro. No, hermanos, para eso hay leyes, para eso hay autoridades que nos van a regular a todos de una forma estándar. Nos tenemos que dejar guiar por esas regulaciones. Dios permite este orden en la sociedad. Esta autoridad, hermanos, siempre que respete la dignidad humana, proviene de Dios y por ello debe ser obedecida. Los primeros cristianos, a pesar de las persecuciones, a pesar, hermanos, de las situaciones que vivían, porque recordemos que la iglesia empieza a ser perseguida, los cristianos empiezan a ser asesinados en los coliseos romanos, ¿verdad? En lo que llamaban el circo romano. A pesar de todas esas situaciones, hermanos, ellos respetaron este orden social. Y si usted tal vez, no sé si en algún momento alguno haya querido estudiar sectas a través del mundo, pero muchas veces, me acuerdo específicamente, creo que era la de Jim Jones, si no me equivoco, que era un hombre, hermanos, que empezó a ir en contra de la política y del gobierno de Estados Unidos, y entonces él se va a la Guyana con un montón de gente, y ahí el hombre era Dios, presidente, y él hacía lo que le daba la gana, y al final, hermanos, hace que todo el mundo se suicide. Porque, hermanos, aún los cristianos tenemos que respetar el orden social. Cuando usted empiece a oír, hermanos, personas, ¿verdad? Alborotadoras, vamos a ir en contra del gobierno, vamos a hacer un golpe de Estado. Y hermanos, y se dicen ser cristianos, debe de haber un orden.
debe haber un orden. Y Dios estableció ese orden. Estos cristianos, hermanos, mostraron que la fe no exime del respeto a la autoridad civil, sino que lo refuerza siempre que obviamente estas leyes sean justas. Porque también vamos a ver, el sometimiento no es absoluto. Eso sí tengo que dejarlo claro. El sometimiento y la obediencia a las autoridades no es absoluto. Hay un pero. ¿Okay? Y eso es algo importante que lo vamos a ver más adelante. Los cristianos habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y de todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Esa es nuestra vida, hermanos, siendo ciudadanos de un país. Lo que tenemos que hacer, hermanos, lo que hagamos como cristianos a la hora de obedecer las leyes de un país es honrar a Dios, respetando la autoridad. Vamos a leer el capítulo 3. ¿Lo tenemos? Vea cómo inicia, vea cómo termina el capítulo 12. Está ahí, poquitos nada más. Voy a correr su lista un momento. ¿Y qué dice el capítulo 12, verso 21? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. E inmediatamente Pablo inicia con esto, que es consecuencia de lo que vimos en el capítulo 2, ¿verdad? De cómo de cómo debemos de servir, de cómo debemos amarnos, hermanos, los unos a los otros. Y este capítulo 3 no es que es ajeno al capítulo 12, sino que es una continuación, ¿verdad? De cómo debe ser la vida del cristiano, cómo debe ser la conducta del cristiano. Y automáticamente, ¿cómo inicia? Capítulo 13, verso 1, se subraya en su Biblia, ahí se la tiene. ¿Cómo dice? Sométase a alguna persona, toda, dígale que está a su lado, toda. Toda persona, ¿a quién? A las autoridades. ¿A las autoridades qué? Superiores. Porque no hay autoridad, ojo, porque no hay autoridad sino de parte de quién? De Dios. Y las que hay, ojo, ¿quién las puso? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, estas han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Se opone. Las autoridades están puestas por ¿quién? Y si usted resiste esa autoridad, ¿a quién está resistiendo? No, es que a mi jefe es aquí, mi jefe es allá, mi jefe es esto y lo otro. ¿A quién está resistiendo usted? ¿A quién? No a su jefe. Es que el presidente es esto, el presidente es el otro. Yo tengo mi opinión personal acerca de lo que ha hecho el presidente. Hermanos, pero de verdad no podemos personalizar un asunto político, porque como le digo, hay gente que irrespeta a la persona. Él es una persona que merece respeto, ¿sí o no? Independientemente del cargo que esté ejecutando. Y le voy a decir, hermanos, y tal vez les suene chocante, o no, pero ¿cuántos padres hay aquí? Levántame la mano. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos que los tienen que obedecer y respetar? Pero hermanos, nosotros le exigimos a nuestros hijos que nos obedezcan y que nos respeten, pero nuestros hijos nos ven irrespetando a personas de autoridad. ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos nos respeten?
nosotros y que nos obedezcan si nos ven irrespetando personas. No, yo a ese loco no le hago caso. Ese no es mi presidente. Eso es aquí, eso es allá, esos diputados. No. Un cristiano, nacido de nuevo, creyente en Cristo Jesús, no debe de ridiculizar a estas personas, sino debe de orar. Si tomáramos el tiempo, hermanos, para ridiculizar a estas personas y hablar no con una crítica constructiva y con base en el respeto, sino que lo hacemos de otra forma, y en vez de hacer eso, oráramos, hermanos, pero qué fácil es abrir la boca y emanar juicios de valor hasta con respecto a la persona. Porque a veces mezclamos de la persona con título que lo que están desarrollando. Entonces, no podemos pretender que nuestros hijos sean obedientes a la autoridad si nosotros, hermanos, como ejemplo, no les hemos sido. Verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ojo, oiga lo que dice ahí, hermano. Yo no lo estoy diciendo. ¿Quién lo dice? Pablo se lo está escribiendo a los hermanos de Roma. Dice, acarrean condenación, ¿para qué? Para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino ¿para quién? Para el malo. Pregunta, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Muy fácil. Usted no quiere tener temor. Lo que dice Pablo, hágalo bueno y tendrás alabanza de ellos. Y vea a dónde está llevando Pablo esto. Es que no es solamente a un nivel secular o a un nivel físico. ¿Qué dice Pablo en ese verso 4? ¿Qué dice? Que estas personas que son, ¿cuántos servidores de Dios hay aquí? No hay aquí. Levante la mano. ¿Cuántos servidores de Dios? Ok. ¿Sabe que los presidentes, los gobernadores, los ministros, los diputados, saben a quiénes sirven? ¿Ah? ¿Quién? ¿A quién, hermano? ¿A quién? Yo no lo estoy diciendo. Lo dice la palabra. ¿A quién le están sirviendo? ¿Por qué? Porque la autoridad fue puesta por quién. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es vano, perdón, porque no en vano, perdón, lleva la espada. Pues es servidor, dígalo conmigo, es servidor. Muchos no saben que son servidores de Dios, pero hermanos, ellos le sirven a Dios. Ellos le sirven a Dios. Hasta Nerón. Hermanos, hasta el peor dictador le sirve a Dios. Aunque lo nieguen. Lo dice la palabra. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, ¿verdad? Porque no van a ser castigados, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mundo. Pagad a todo lo que debéis. Si por aquí hay algún amarraperros, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto y al que honra, honra. No debáis a nadie nada. No se amarra perro. Sino el amaros unos a otros. Eso es lo único que usted debe de verle a los demás. Amarlos unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice Pablo? Ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. ¿Por qué? Vea, y hace una serie, hermanos, Pablo, de mención de mandamientos. ¿Por qué? No adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es el resumen de todos estos mandamientos? Si yo amo, hermanos, a mi prójimo, no voy a adulterar. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, ni con mi pensamiento ni de hecho. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, hermanos, no voy a hablar en contra de él diciendo cosas falsas. Si yo amo a mi prójimo, hermanos, no voy a codiciar, no voy a desear, no voy a envidiar lo que mi prójimo tiene. En eso se resume, hermanos, una ley, en amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Amar hace daño. No, para nada. Así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13. Andemos como de día. ¿Cómo es eso, hermanos? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, ¿qué dice? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la. Si podemos ponerle un título, hermanos, a esta enseñanza, al capítulo 3, que es el deber de un cristiano al gobierno. Ayer estábamos en mi casa escuchando una enseñanza acerca de este tema del capítulo 3. Una persona que no es creyente y le decía a mi hija, más o menos así, ¿cómo? Ustedes oyen como cosas sobre la política y en los gobiernos. No es que los cristianos tienen que apartarse como de la política y de los gobiernos. O sea, como que eso para nosotros no es importante. Y mi hija le decía, no, claro que sí es importante. Y si vemos dentro de la Biblia, los que estudiamos la palabra, de cómo Dios estableció orden, o de quién estableció el orden, fue el mismo Dios, ¿no? Y hubieron reyes que hicieron lo bueno, y o sea, hay 2 libros completos, hermanos, de los hechos de los reyes de Israel y de Judá. Entonces, tiene que ver el cristiano, hermanos, con el gobierno de este mundo, aunque sabemos que nosotros, que el reino de Dios no es de este mundo, pero vivimos en este mundo y estamos, hermanos, bajo regímenes de gobierno. Tiene que ver el cristiano, hermanos, en tiempos ahorita que ya empiezan lo que es las elecciones y toda esta cosa, hermanos, que a algunos tal vez, hermanos, no nos cuenta también el tema de la política, y ya uno tiene, y como decía el pastor, el problema es que se ha perdido, hermanos, el respeto a la autoridad y también la confianza a eso, hermanos. Ya la gente no cree en los políticos, ya la gente no cree en los líderes religiosos, ya la gente no cree, hermanos, en los medios periodísticos, ¿verdad? Que son los que se supone que deben denunciar todas estas cosas. ¿Qué de nosotros como cristianos? ¿Qué vamos a hacer en un país de democracia donde hay leyes? ¿Cuál es nuestro papel como hijos de Dios? Porque por ahí hay una secta, hermanos, que ellos se desligan completamente de los deberes civiles. Y ellos no cantan el himno nacional, y ellos, no sé cómo, no he estudiado realmente, no sé cómo se comportan a la luz de las leyes establecidas, pero hermanos, ellos, o sea, para ellos es el reino de Dios, ¿verdad? O el reino de Jehová y nada más. Como que no vivieran aquí. Pero dicen que después el reino de Dios va a establecerse aquí, entonces es como una contrariedad. Pero hermanos, usted y yo somos, sí, ciudadanos del reino de Dios,
Pero mientras estamos aquí debemos de obedecer a las autoridades. El deber de un cristiano al gobierno. Versículos del 1 al 2. El cristiano y el gobierno. Y vamos a ver sobre la autoridad legítima del gobierno y cómo debe responder el cristiano a esta autoridad. ¿Qué es lo que debe de hacer el cristiano con respecto a la autoridad legítima del gobierno, de un gobierno establecido? Verso 1, ya lo leímos. Dice, sométase, ¿qué? Toda persona a las autoridades superiores. Y vemos, hermanos, como lo decía anteriormente, que tanto Romanos capítulo 12 como Romanos capítulo 13 están conectados. No es uno aparte del otro. Llamamos a los demás y los servimos, ¿verdad? Dice el verso 9 del capítulo 12, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. ¿Y qué debemos de hacer? Seguir lo bueno. Y habla Pablo de deberes que tenemos que tener como cristianos, y esos deberes no solamente están en nuestra vida personal, sino que también deben de aplicarse a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades. Si el cristiano no debe buscar, dice la palabra, ¿verdad? Que el cristiano no debe buscar venganza personal. No le quita la autoridad del gobierno para castigar a los malhechores. Es decir, el hecho de que a nosotros somos llamados para no buscar venganza personal es porque Dios permite, hermanos, que haya alguien que castigue los crímenes de alguien. Imagínense que en este país, hermanos, no hubiera una autoridad que legisle los castigos a un crimen, a un criminal. Entonces estaríamos aplicando como antes, ojo por ojo. Entonces sería eso como la ley de la gente que le gustaba ver las películas de los vaqueros. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? ¿Verdad? ¡Pum! De una vez. ¿Verdad? O se iban a duelos. Usted me hizo esto. Bueno, nos vamos a ir a duelo. Estaríamos viviendo, hermanos, en gobiernos o en sociedades así, donde cada uno pagaría, ¿verdad? O se vengaría de la manera que lo considere. Pero para eso Dios también estableció gobiernos. ¿Por qué? Porque estos gobernantes van a castigar, y por eso hay cárceles, y por eso hay jueces, y por eso hay todo este sistema político. Ayer estábamos viendo una película basada en una situación que ocurrió en Estados Unidos por ahí de los años 57, 1957, donde el gobierno de Estados Unidos atrapa a un espía ruso y lo atrapan. El espía nunca confesó que él era espía, pero tenían pruebas suficientes para determinar que era un espía. Y entonces el mismo gobierno de Estados Unidos le busca un abogado, pero hermanos, ya ellos habían emitido que esta persona era culpable. Pusieron el abogado por mero formalismo, como para que los rusos y la gente del mundo pudieran ver que Estados Unidos era un país justo al ponerle un abogado a esta persona. Y cuando uno ve esas cosas, hermanos, muchas veces políticamente se hacen cosas que no son correctas, pero la palabra dice que los que están puestos en autoridad están para castigar al malvado. Y por ahí hay algo que todos conocemos, que aunque no conocemos, que no somos abogados, dice que todo el mundo es inocente hasta toda persona, ¿verdad? Cuando dice toda persona sométase, esto incluye a los cristianos. Pablo simplemente dice que debemos someternos a las autoridades que nos gobiernan. Esto estaba en contraste con los grupos de judíos celotes. ¿Ustedes se acuerdan de los celotes? Y aún dentro de los discípulos de Jesús había un celote, ¿sí o no? Y estas personas, los celotes, eran judíos que iban en contra del gobierno. Y es lindo porque cuando, tal vez en la Biblia no lo detalla tanto, con el nombre del celote, Simón creo que era, Simón, ¿verdad? Simón el celote. Cuando ve a Jesús como el Mesías, ¿cuál fue la esperanza que tuvo Simón? Si él venía de un contexto violento,
sea, la tarea de los celotes, de este grupo de personas, era derrocar al imperio romano, derrocar a las leyes, hermanos. Cuando ve al Mesías, ¿qué imagen tuvo este Simón del Mesías? ¿Como quién? ¿Ah? Como alguien, como un líder político o militar que iba a derrotar. Y por ahí hay una serie que no es doctrinal, no se puede tomar como doctrina, hermanos, porque hay cosas que uno ve en la televisión, pero usted ve películas cristianas, pero no se quede solo con eso. Vaya la palabra, porque hay una serie que yo no sé, yo las he mencionado ahora, que es The Chosen, que habla, una serie que habla sobre la vida de Jesús, pero tiene obviamente tiene algo bíblico, puesto que está basada en la Biblia, ¿verdad? Pero hay lo que llaman los directores de cine una libertad creativa, que para desarrollar la película le ponen textos o le ponen ciertas escenas que no están en la Biblia y que por ende no podemos decir que son bíblicas. Por ahí escuché yo a alguien, porque en la serie se ve de que Pedro estaba comploteando con los romanos, ¿verdad? La Biblia no dice eso, ¿verdad? Que Pedro se había como aliado a los romanos para hacer algo. En la serie dice, se ve una escena así. La Biblia no lo dice. El que sabemos que le servía a los romanos y que trabajaba para los romanos, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Cuál era el único que le trabajaba directamente a los romanos? Mateo. Eso sí lo tenemos en la Biblia. No habla de Pedro. Pero yo escuché a una persona decir, sí, es que Pedro, y sí, y sí, porque lo vieron en una escena. Nosotros, hermanos, vayamos a la escritura. Pero en esta serie se muestra, se presenta a Simón el Celote, que como le digo, era gente que iba en contra de las autoridades, iba en contra del gobierno romano, y este hombre le muestra un cuchillo como una daga a Jesús, ¿verdad? A la persona que hace el papel de Jesús. Y entonces Jesús agarra el cuchillo y entonces dice, se ve muy bonito, está como muy bonito el cuchillito, ¿verdad? Y todo. Y el hombre como orgulloso, ¿verdad? De su cuchillo, ¿verdad? Simón muy orgulloso. Y hace Jesús, ¡pa! Y lo tira al fondo de un. Porque hermanos, muchas veces en ese tiempo la gente creía que el Mesías venía con un poder militar. Y claro, imagínense, hermanos, que es en el caso de Simón el Celote, oír el Mateo capítulo 5, ¿verdad? El sermón del monte. ¿Qué dice el sermón del monte? Bienaventurados, ayúdenme. Ajá, bienaventurados, ¿qué? ¿Verdad? Y empieza a hablar de las bienaventuranzas y cómo el reino de Dios, hermanos, no consiste ni siquiera en pelear, sino en amar al que nos ofende. Y el sermón del monte es un sermón bastante largo, que no son solamente las bienaventuranzas, pero nos hablan también de las relaciones con los demás. Y este hombre, hermanos, con una idea fija de que el Mesías venía a destruir todo el poder de Roma, hermanos, ven Jesús, otro tipo de persona, pero llegó a impactar. Y es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que entender que el poder de Dios, hermanos, que el Mesías no vino para destruir a los gobiernos, ni siquiera Jesús vino en contra de las autoridades. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado ante Pilato? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Pueden ir conmigo a ese tiempo. ¿Qué pasó? Tenía Jesús el poder, hermanos, de librarse de ese juicio injusto. ¿Pero qué hizo? Se sometió a la autoridad. Y es más, vino y le dijo algo a Pilato. ¿Qué le dijo a Pilato? ¿Ah? No tienes ninguna autoridad sobre mí que no se te haya dado desde el cielo.
qué hizo Jesús? Caminó en obediencia a esa autoridad, aunque era un juicio injusto. Esa es la forma en que el cristiano debe de vivir. Lo que Pablo igualmente estaba predicando, hermanos, iba en contraste con los grupos de judíos celotes de aquellos tiempos, quienes no reconocían a ningún rey sino a Dios y no pagaban impuestos a nadie, sino solo a Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios, que fueron establecidas. Nos sometemos, hermanos, a las autoridades de gobierno porque son establecidas por Dios y cumplen un propósito en su plan. Las autoridades, nuestro presidente, hermanos, Dios permitió que él quedara de presidente. No hay autoridad sino de parte de Dios. Dios establece a los líderes de una nación, pero hermanos, ahí es donde vamos a entrar. Y bueno, ¿y qué pasa con un Hitler? Dios lo permitió. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que no? ¿Mm? Mm. Mm. Dios lo permitió. Porque hermanos, Dios, hermanos, no siempre va a poner un presidente para bendecir a la gente. A veces es para juzgar a la gente o para preparar a la nación para el juicio. ¿Cómo que ese hombre que mató y hizo y fue un genocidio? Y hermanos, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Bueno, si usted tiene dudas con Hitler, le voy a preguntar. Y lo estudiamos creo que en el capítulo, ya no me acuerdo, fue en el 11 o en el 9, creo que en el 9 fue. ¿Cómo Dios permitió, hermanos, que o sea, y lo dice, Faraón, yo te he puesto, ¿para qué? O sea, si uno ve lo que hizo el faraón contra el pueblo de Israel, ¿usted creería que Dios lo puso ahí? ¿Ah? Humanamente usted diría, no, ¿cómo Dios va a permitir que este hombre le hiciera al pueblo de Israel todo lo que le hizo? Pues sí, la palabra dice, yo he puesto a Faraón para gloria de qué? ¿Permite Dios que estos hombres reinen? No hay autoridad sino de parte de Dios. Dios establece a los líderes de una nación, pero no siempre, como lo decía, para bendecir a la gente. Recordamos que Pablo escribió esto durante el Imperio Romano. Como les digo, tenemos que ver el contexto político, porque usted podría decir, pero es que seguro, vamos a ver, ahora que todo el mundo está con el tal Bukele, ¿verdad? Es como, no sé, el Mesías, hombre es carguísima, ¿verdad? De lo que ha hecho en El Salvador. Yo no puedo decir si sí o no, yo no lo sé, lo que yo he escuchado, pues sí, ¿verdad? Pero hay gente que dirá, pero es que seguramente en el tiempo de Pablo había un presidente como Bukele, ¿verdad? Y agarraba a los malos y los metía a la cárcel y los ponía a trabajar y nada de que comer gratis, nada, no, hay gente que en los comentarios de las redes, eso sí es un presidente. ¿Cómo era el contexto político de Pablo? O sea, ¿qué era la realidad de Pablo cuando escribe, sométase pues a toda autoridad? Toda persona a la autoridad. ¿Usted ha estudiado, alguno ha estudiado el Imperio Romano? ¿Mm? Me acuerdo que en el colegio uno lo estudiaba, pero nada más como para pasar el examen. Pero cuando ya uno ve, hermanos, el contexto histórico en el que Pablo escribe esto, uno dice, qué duro, pastor. Porque no era que el gobierno romano cobraba impuestos para, bueno, vamos a hacer
calles y vamos a mejorar la vida, ¿ah? Porque nosotros decimos, yo pago impuestos, pero ahí no ve la carretera cómo está y empezamos a hablar, por eso mejor no pago impuestos. No, hermanos, el gobierno romano, perdón, el imperio romano cobraba impuestos para ellos saciarse y tener dinero, nada más. Ahí los únicos beneficiados eran los emperadores. Pero Pablo dice, como lo decía, quien estaba en ese momento era Nerón. Estudie un poquito de Nerón, vea la historia, hermanos. Bueno, yo creo que, no sé, creo que para no pecar mejor no comparo con ningún eh, dictador. Cada dictador tiene como su cosa, pero hermanos, era un hombre malo. Pablo dice, ¿cómo yo me voy a someter a un hombre malo? Voy a decir lo que dijo Pedro, ¿verdad? Y sacan un versículo, ¿verdad? Fuera de contexto para, ¿verdad? Inventar un pretexto. Es mejor, ¿cómo es? Pastora, sí, es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. Estudie el contexto por el cual Pablo. No, yo no voy a pagar impuestos. No, yo no voy a hacer esto. No, yo no voy a obedecer esto otro. Si usted no paga impuestos, si yo no pago impuestos, hermano, que ahora eso, eso ya no se ve tanto, pero yo no sé si ustedes se acuerdan y yo no sé si usted tiene que confesar ese pecado delante del Señor. ¿Se acuerdan cuando antes a uno le daban una factura o le compraba algo y le decían, con factura o sin factura? ¿Y qué decía la gente? Ah, hasta cristianos. Sin factura, para que no me cobren el 13% de impuestos. Porque de un por sí son unos ladrones y para... Sométase. Por eso le digo, ¿trajeron el cuchillito? Sí. Bueno, úselo. Sométase toda persona a la autoridad. Este gobierno romano, este imperio romano no era una democracia. Ni siquiera eran amigos especiales de los cristianos. Aquí, hermanos, en Costa Rica hubieron dos gobiernos bastante difíciles que iban con políticas en contra de los valores cristianos. Este gobierno que está actualmente iba, hemos tenido mayor, pero hubieron dos gobiernos anterior a este, hermanos, que fueron completamente difíciles. Tenían con ideologías, ¿verdad? Implantar ideologías, el aborto y todas estas leyes que van en contra de Dios. Ni estos últimos, esos presidentes que estoy mencionando, esos podríamos decir que eran amigos de los cristianos, que a veces llamaban a un grupo cristiano para que le pusieran las manos, que a veces lo hacían como para congraciarse, ¿verdad? Porque el político es así, el político ves a todos, ¿verdad? Y el político está de acuerdo con todos, ya cuando llega al gobierno hace lo que le da la gana. Pero si lo vemos, hermanos, este imperio, hermanos, no era amigo especial de los cristianos. Es más, los cristianos eran su materia prima para hacer antorchas. ¿Usted sabía que a los cristianos los quemaban, los ponían como antorchas a iluminar en la noche? Ponían en un palo, hermanos, los guindaban ahí, los prendían en fuego. Esos eran los castigos de los cristianos. Y a ese mismo gobierno, dice Pablo, debían someterse las autoridades. Y hermanos, eso a nuestra carne no nos gusta. Dice, pero ¿cómo, hermana? Yo creo que usted está equivocada, hermana. Déjeme escudriñar la palabra bien, porque creo que usted se equivocó. Tranquilo, no hay problema. Vaya, escudriñe la palabra. No se trata de que si yo me equivoco, no me equivoco. Se trata de que si lo que estoy hablando está en la palabra. Y aunque este imperio, hermanos, no era
una democracia, ni era especial amigo de los cristianos, aún así, hermanos, Pablo veía su autoridad legítima. Dice Newell, tu Salvador sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernadores que Judea haya tenido, y Pablo bajo Nerón, el peor emperador romano. Y ni nuestro Señor ni su apóstol negaron o injuriaron la autoridad. Seguimos. De modo que quien se opone a la autoridad, verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace, hermano? O sea, si usted, hermanos, va en contra del gobierno y de los mandatos del gobierno, obviamente vamos a ampliar este tema más adelante, hermanos, pero si usted empieza a resistir al gobierno, si usted empieza a faltarle el respeto al gobierno, si usted, no, ese no es mi presidente, porque a veces los cristianos lo hemos dicho, yo voy a aquí confesar mi pecado, yo digo, ese no es mi presidente, yo ni lo elegí. Es decir, yo no voté por él. Pero si usted se va a los documentos legítimos de este país, dice que el presidente de los costarricenses es ¿quién? Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, dice esta versión, y será castigado. Ya que los gobiernos tienen la autoridad de Dios, nosotros debemos de obedecerlos, a menos que, y eso es algo que voy a decir ahorita, por supuesto, nos ordenen hacer algo en contra o en contradicción con la ley de Dios. Por eso les decía, la obediencia no es absoluta al gobierno. Yo no estoy enseñando eso. Hay que someternos al gobierno. Pero la obediencia no debe de ser absoluta. ¿Por qué? Esta obediencia, hermanos, o este sometimiento tiene un límite, tiene un pero. ¿Y cuál es ese pero? Cuando los gobernantes, hermanos, están pidiéndonos que hagan algo que vaya en contra de lo que Dios ha dicho. Hay países donde los gobiernos prohíben a los pastores predicar en contra del pecado de la homosexualidad. ¿Tengo que someterme yo a esa ley? ¿Tengo que hacer eso? Ahí, hermanos, tengo que ahí, como Pedro, decir, yo debo de obedecer primero a Dios. Bueno, hechos, bueno, ya casi llegamos. Es ahí, hermanos, donde se cumple lo que Pedro está diciendo. Debo de obedecer primero a Dios. En un país se da una ley de aborto, hay un doctor que es cristiano, ¿qué tiene que hacer ese hombre? Es que como Pablo dice que sométase, sí, voy a tener que hacerlo. No, hay un pero. Hay, hermanos, la obediencia, como les digo, no es una obediencia absoluta. ¿Sí me entienden ese término de obediencia absoluta? ¿Estamos claros? ¿Ok? ¿Verdad? Debemos de obedecerlos, debemos de sujetarnos siempre y cuando, hermanos, lo que ellos hagan o nos piden que hagamos no vaya en contra de lo que Dios nos ha dicho. Nos ordenen hacer algo en contradicción con la ley de Dios. Entonces se nos ordena, sí, Hechos 4:19. Entonces se nos ordena obedecer a Dios antes que al, como lo dice Pedro en el capítulo 4 de Hechos. Y los que resistan, ¿qué va a pasar con estas personas que no se sometan a la autoridad? Pablo lo está diciendo, van a acarrear condenación para sí mismos. Dios utiliza las autoridades de gobierno como un control sobre los deseos y tendencias pecaminosas del hombre.
El gobierno puede ser una herramienta efectiva para resistir los efectos de la caída del hombre. Se supone que el gobierno, que los jueces, hermanos, ¿verdad? Que los magistrados están ¿para qué? ¿Para qué están? Ustedes que viven en un país democrático. ¿Saben ustedes para qué están los jueces y los magistrados? ¿Para qué están? Gerardo, Adrián, ¿para qué están? Alguien que no sé, a veces me dice como que me hablan, pero no sé, es media sorda. Mana Lourdes, ¿para qué están los jueces y los magistrados? ¿Mm? Para establecer la ley y para velar que esa ley se cumpla. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde llegan los jueces y llega un criminal, un asaltante, un homicida, un no sé, alguien que ha hecho algo que está mal y entonces recibe una pena, ¿no? Para eso están, para hacer cumplir la ley. Por eso Pablo más adelante dice, si usted no irrumpe la ley, si usted no va en contra de la ley, usted no tiene que temerles a los magistrados ni a los jueces, hermano. ¿Verdad? Es vacilón porque yo me acuerdo cuando nosotros pasamos por el aeropuerto, ¿verdad? Yo venía y allá viniéndonos para Costa Rica, en el aeropuerto de Dorado, ahí en Bogotá, yo paso, hermanos, los que han ido por un aeropuerto o han pasado por fronteras saben que uno tiene que dejar la maleta para que le revisen la maleta, ¿verdad? A ver qué es lo que tiene. Y usted empieza a sacar sus cosas, sus objetos personales, los echa en una cajita y luego pasa por un escáner y ese escáner suena si usted tiene algo que, ¿verdad? Ahí sí, ahí detectan algo. Y hermanos, yo paso por el escáner y pip, 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 pip. ¿Qué hice yo? Como dicen los abuelos, de que nada debe. Y ya entonces, claro, obviamente me hizo gracia porque ya me llama la oficial y de ahí póngase ahí como un. Y la gente, en la morbosidad de la gente, a la gente empieza a ver, yo, que llevo, anda faja, no ando faja. Ahí no tengo nada. Y me suena pip, 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 pip. Yo, ya la señora me pasa por aquí, pip, pip, y andaba estas mismas prensas, son de metal. No sé qué me dijo, no, seguramente son las prensas. Y claro, si yo hubiera llevado algo ahí ilegal, hermanos, claro que me va a poner nerviosa. O esa gente ya sabe lo que tienen que hacer. Porque nada deben hacer. Ya paso yo por mis cosas y a mí lo que me dio fue gracias. Mira, así no. Y cuando vuelvo a ver a mi hija le pasa lo mismo. Ya, que detectar a los costarricenses. Porque nada de nada temen, hermano. No tengo que tener temor, hermanos, de los jueces ni de los gobernantes si yo no estoy haciendo algo ilícito. Y eso, hermanos, tenemos que. O sea, este tema no es algo que. Ay, hermana, no es algo espiritual. No, si es espiritual, hermano. Si tiene que ver con mi espiritualidad. Si tiene que ver con mi vida espiritual, hermano. Yo, hermanos, evadiendo impuestos o evadiendo cosas haciendo un tipo de desobediencia civil contra las autoridades, hermanos, estoy minando mi vida espiritual. Porque dice la palabra, estoy yendo en contra de lo que Dios estableció. ¿Sí o no? Cuando se acuerdan cuando Jesús viene, ¿verdad? Y le dicen los fariseos, y bueno, ¿qué? ¿Es lícito pagar impuestos o no? Pregunta trampa, pregunta trampa. ¿Y qué viene y dice Jesús? ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Jesús? Tráigame en una moneda. Tráigame en una moneda. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién está aquí? ¿De quién es la imagen de la moneda? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dicen? Desde César. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Y hermanos, esa palabra o
que dice Jesús tiene una connotación poderosa. Porque como les digo, para el pueblo romano César era un Dios. Y Jesús ahí les está diciendo, este no es Dios. Denle al César, denle a ese hombre lo que le tienen que dar. Y denle a Dios, el único Dios, el verdadero Dios. Ella está haciendo dos afirmaciones. Está hablando de obedecer a deberes civiles, pero también el reconocer que César no es Dios, que solo existe Dios. Hace la diferenciación de gobierno. Y si usted y yo, hermanos, somos de las personas que evadimos impuestos, pongámonos a cuando estamos haciendo algún chanchullo raro, tengamos cuidado, porque dice la palabra que si nosotros hacemos esas cosas, por eso le digo, tiene que ver con mi vida espiritual. Esto tiene que ver con mi vida espiritual. Ay, hermana, está hilando muy delgado. Está aquí, por algo está aquí. Hay gente que vende propiedades, hasta cristianos. Bueno, vamos a ponerle menos cantidad para pagar menos impuestos. ¿Es correcto eso, hermano? No. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso, ya voy a terminar, pero ¿sabe qué nos lleva a eso, hermanos? Muchas veces a confiar en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia prudencia. Es que, hermana, si yo vengo y yo pongo, declaro que sí, que la compré en 5 millones, me van a venir esos impuestos. ¿Usted por qué se preocupa? Si usted está haciendo las cosas bien, Dios lo va a bendecir para pagar los impuestos de esos 5 millones. Si usted lo hace de forma incorrecta, hermanos, Dios no lo va a bendecir. Pero si usted hace las, Señor dice, no, a mí pruébeme. Igualmente que si yo no debo temerle al hombre, si yo estoy haciendo las cosas bien, yo no tengo que temer a Dios. Si yo estoy haciendo las cosas bien, Dios me va a bendecir, hermano. ¿Ya? A veces, y voy a mencionar algo con respecto al diezmo. Es que yo no diezmo, porque si diezmo me quedo, si está bien, hermano, siga confiando en sus propias fuerzas. Siga confiando en que el único proveedor es usted. No, yo estoy segura, hermanos, que si nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, hermanos, Dios nos va a bendecir. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. La otra semana continuamos con los versos 3, 4 en adelante. Dios me los bendiga.